un Estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU, en informes de distintos años, 18, 21, 22, el informe Bachelet del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, de torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias por motivos políticos, redes de narcotráfico a nivel transnacional, inhabilitación de candidatos, hambre, falta de medicamentos, siendo todo eso control, cierto, manipulación y negación de los procesos. Trump no ha hecho ninguna referencia a lo que usted está diciendo, solo ha hablado del petróleo. No, porque... No, efectivamente, porque ahora lo que se está estudiando son las redes de narcotráfico. Lo que pasa, si es que aquí se han violentado los derechos de todos los venezolanos durante décadas, insisto, hemos estado mirando para otro lado. Siendo todo eso cierto, los cargos que pesarían sobre Maduro pesan también sobre Delcy Rodríguez, Padrino, Diosdado Cabello. ¿Entiende usted que apueste la administración Trump en esta transición teledirigida por los lugartenientes del propio Maduro, por quienes han dirigido ese narcoestado? ¿Tiene eso sentido? A ver, yo no entiendo las operaciones. Demuestre tanto desdén hacia Corina Machado, diciendo que no cuenta ni con la fuerza, ni con el apoyo, ni el respeto del pueblo venezolano. A ver, yo creo que no conozco los informes ni las operaciones militares ahora mismo que se están ejecutando. Sí sé que Venezuela se ha convertido en narcoestado. Gracias de verdad a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que nos atiende y en la que, ya saben, en esta comunidad reside el grueso de la colonia de venezolanos exiliados en España. Muy buenos días, presidenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estaba usted escuchando al exministro García Margallo. Claramente él dice que la captura de Maduro es una violación del derecho internacional de un presidente legítimo, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. ¿Coincide? Yo lo que veo es que hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela. Tratan como legítimo un Estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU, en informes de distintos años, 18, 21, 22, el informe Bachelet del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, observatorios de derechos humanos, informes de organismos independientes, la Organización de Estados Americanos, y sobre todo a mí me gustaría que me digan cuándo no se han violado los derechos del pueblo de Venezuela y de todos ellos durante todos estos años, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos extrajudiciales, de torturas sistemáticas, de detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones, centenares de presos políticos, crisis humanitaria, cierres de medios, persecución mediática, redes de narcotráfico a nivel transnacional, inhabilitación de candidatos, hambre, falta de medicamentos, siendo todo eso control, cierto, manipulación y negación de los procesos. Trump no ha hecho ninguna referencia a lo que usted está diciendo, solo ha hablado del petróleo. No, porque... No, efectivamente, porque ahora lo que se está estudiando son las redes de narcotráfico que han sustentado y de las que se han lucrado, especialmente el entorno de Maduro, su hijo, su mujer, y esto es por lo que evidentemente se le ha traído ante la justicia, después de un sistema por el que podría haber estado transportando entre 200 y 250 toneladas de droga anuales a los Estados Unidos, a través también de pasaportes diplomáticos y de una red criminal, que es por lo que se le juzga. Y hay 64 personas investigadas, entre ellas el expresidente Zapatero. Mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto? Y desde luego, y lo segundo es que España, entre otros países, y la Unión Europea, pedir perdón al pueblo de Venezuela y a Venezuela por ir mirando para otro lado durante todos estos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí después de un éxodo de 8 millones de personas? Después de las torturas, de la hambruna, de las persecuciones, de la muerte, y ahora decir que se violenta el que se violenta. Si es que además la única manera de haber entrado con los informes, con toda la ONU, hubiera sido con el visto bueno de Rusia y de China, que se han lucrado con el sufrimiento del pueblo de Venezuela a lo largo de todos estos años. Son ellos los que han estado viviendo el petróleo de los venezolanos. Uno de los países más ricos del mundo tiene más del 75% de la población en la pobreza, con apagones, con hambruna,
nunca levantaron una escuela, nunca levantaron un hospital. ¿De qué derechos están hablando? Lo que pasa, Si es que Presidenta, aquí se han violado, se han violentado los derechos de todos los venezolanos durante siendo, décadas, insisto, hemos estado mirando para otro lado. siendo todo eso cierto, los cargos que pesarían sobre Maduro pesan también sobre Delcy Rodríguez, Padrino, Diosdado Cabello. ¿Entiende usted que apueste la administración Trump en esta transición teledirigida por los lugartenientes del propio Maduro, por quienes han dirigido ese narcoestado? ¿Tiene eso sentido? A ver, yo no entiendo, digamos, no entiendo las demuestre operaciones. tanto desdén hacia Corina Machado, diciendo que bueno, no cuenta ni con la fuerza, ni con el apoyo, ni el respeto del pueblo venezolano. A ver, yo creo que no conozco los informes ni las operaciones militares ahora mismo que se están ejecutando. Sí sé que Venezuela se ha convertido en narcoestado, que ahora mismo las FARC y que otras muchas organizaciones terroristas están impregnadas hasta el tuétano en todos los rincones de todas las ciudades y pueblos, en un país que, siendo una sociedad de las más tranquilas que puede haber, están viviendo ahora mismo en una situación límite. Desconozco qué transición o no se ha estudiado ahí. Lo que está claro es que todo esto ha de desembocar primero en que los presos políticos tienen que ser inmediatamente puestos en la calle y después en unas elecciones democráticas donde libremente el pueblo de Venezuela nuevamente pueda manifestar, como ya hizo en las últimas, qué quiere, qué futuro quiere. Y ahí nadie puede entrar, porque ahí es cuando un Estado se convierte en soberano, cuando hay unas garantías y no es un narcoestado, y como digo, un Estado criminal funcional, que es exactamente en lo que se ha convertido. Y sin duda, el mundo, y no solo cuatro, el mundo mira a María Corina Machado como la líder indiscutible del futuro y de la propia Venezuela. Es María Corina Machado, por lo menos para todos aquellos que hemos estado involucrados en esta causa durante, en mi caso, 7 años, desde que llegué como candidata, ni siquiera era presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero era en su momento el anterior presidente Juan Guaidó, que no se le reconoció, y ahora María Corina Machado, que ha pagado el precio de estar 1 año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano. Y aún así, ¿qué hacía la gente? Nada. ¿Y qué hacían estos países que se ponen estupendos? Nada. ¿Y qué hicieron los demás? Nada. Aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada y que eran impecables, y han blanqueado al régimen y han permitido que se haya seguido financiando redes y que haya permitido, insisto, que China, que Rusia, que Irán, que son países que todos conocemos por cómo operan, los que se han lucrado con la vida de los venezolanos. Por tanto, España tiene una obligación histórica y moral con toda Hispanoamérica. Si no entendemos que vamos 600 millones de personas en este barco, y también incluimos también a Iberoamérica, y por tanto somos muchos más millones de personas, en el nuevo orden mundial, esta forma de ver la vida, estas democracias liberales que deberían ser, volverán otra vez a ser lo que son. Y mientras tanto España, que tendría que haberlo liderado en todo momento, ha estado mirando para otro lado porque se han lucrado con ello. Y nos da tanta vergüenza pensar que encima de haber abandonado el pueblo de Venezuela, lo que no puede ser es que España tiene una diplomacia y las decisiones en política exterior de España, como bien han apuntado anteriormente, se tomaban en el Parlamento, se informaba a los ciudadanos y se han ido tomando todo tipo de decisiones en política exterior, el abandono del Sáhara, tantas cuestiones en contra y a espaldas del pueblo español. Y también es lo mismo que ha hecho Trump, que tampoco ha consultado al Congreso estadounidense antes de esta operación militar. Deduzco de sus palabras que aprueba usted los tuits de las nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid, que juegan con montajes de José Luis Zapatero detenido como Maduro. No sé si usted confía en que sea una de las personas que se ve afectadas por esta operación que tiene muchas ramas. Ya, no, hombre, lo que hace falta de una santa vez es que dé explicaciones de por qué ha blanqueado el régimen, por qué lo ha representado, por qué ha buscado siempre su legitimación, por qué ha estado llevando negocios, por qué ha abandonado al pueblo de Venezuela, por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación, que tiene que ver ahora mismo con el asunto de Plus Ultra y otras tantas cuestiones que se han ido tapando, que se han ido mirando para otro lado. ¿De verdad que no vio nada como observador internacional? ¿De verdad que la Unión Europea y España, lo mejorcito que hemos podido enviar es a un señor que se llama Zapatero, que por lo visto
debería dar muchas explicaciones, debería ya dar una rueda de prensa urgente y, por cierto, ir a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió, por qué ha estado siempre colaborando, cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado. Qué vergüenza, yo siento vergüenza como española, porque España ha abandonado a todo el continente hispanoamericano, a nuestros hermanos, que somos lo mismo, o por qué se piensa la gente que tenemos hoy casi 700.000 venezolanos viviendo en España, a lo que se suman otras naciones, porque nosotros éramos los primeros que hemos ido a Venezuela, donde están sobrinos y nietos de tantos españoles como en otras zonas del mundo. Y si un país hermano, lo que era una democracia liberal y en su caso uno de los países más ricos del mundo, cae en un narcoestado y la hambruna, la pobreza, la extorsión y las muertes en las calles, los demás deberíamos haber actuado hace mucho. Y lejos de hacer algo, todo el entorno de Sánchez, de Zapatero y el comunismo internacional, que el crimen organizado se organiza de perlas y el comunismo internacional y la ultraizquierda lo está, se ponen estupendos a dar lecciones. ¿Cuánta más sufrimiento y cuántas más muertes tenían que haber sufrido los venezolanos para haber llegado a esto? Pero ¿cómo hemos llegado a esto? Presidenta, Si ya hace un año incluso ni por esas se les quiso escuchar en las urnas a los venezolanos. usted critica que frente al comunismo, la libertad, Sánchez ha elegido el comunismo y la legalidad de un tirano, pero claro, esta operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro, ¿a qué lleva? Porque lo próximo puede ser la invasión de Groenlandia o que también ataquen a Colombia o que se sienta legitimado Putin para seguir invadiendo Ucrania o que China también invada Taiwán, ¿no? Evidentemente nadie defiende que uno rompa con la soberanía nacional de otro país ni que por ningún método, tampoco la violencia, se pretenda cambiar el designio y el futuro de ningún Estado. Pero es que no es un Estado ahora mismo, es un Estado criminal funcional, es una narcodictadura. Quiero pensar, ¿qué más? No se hace nada, entonces no hacemos nada. Dejamos que se sigan lucrando con la muerte, con la extorsión, con el narcotráfico, que se siga inundando los Estados Unidos de droga. Dejamos y permitimos que el pueblo de Venezuela, después de un éxodo de más de 8 millones de personas, siga abandonado, siga muriendo, siga a oscuras cada vez que las redes se caen. Es decir, ¿qué más le tiene que pasar al pueblo de Venezuela para que le escuche a alguien? Si ya están las urnas y a pesar de esas circunstancias le echó evidentemente al tirano y ni por esas nadie hace nada. Aquí todo el mundo mira para otro lado. Ah, no, pero es que nos ponemos cursis con el no. Pues parece que no. Oiga, es que ya no puede ocurrir nada más. Pero ¿cuántos venezolanos se han de ir de su tierra? ¿Cuánta gente ha de morir? ¿Cuántas madres han de perder a sus hijos? ¿Cuánta droga han de inundarlo todo para que alguien haga algo bajo un pretexto de una legalidad que se olvidó hace siglos? Hombre, evidentemente no todo lo que hace Estados Unidos convence. Evidentemente, en Europa, desde luego, crea un desconcierto tremendo en muchas ocasiones. Pero estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer. Y si se pone y opera un proceso que garantice unas elecciones libres, no va a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria, más muerte. No había otro camino, yo no sé qué otro camino hay. Si es que, ¿qué se puede hablar con un Estado como este? Pues, documentado por organismos internacionales, en fin, es que entiendo que coincide usted con el presidente de Argentina, con Milei, que tras conocerse la detención de Maduro, al que acusa de narcoterrorista, como hace también Estados Unidos, hablaba de las conexiones del propio Maduro y de este Estado narcoterrorista con el Partido Socialista Español. Escuche. Estamos viendo la caída de un dictador, pero más fuerte todavía, y digamos, si es la línea por la cual, digamos, Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. Lo corrobora usted, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero no es del PP, precisamente, aunque conociendo últimamente al gobierno de Sánchez dirán que no lo conocían de nada. O no sé de qué partido es el señor Zapatero y por quién ha estado avalado. Pero cuando se ha pedido explicaciones, simplemente claridad, información acerca de las operaciones y la relación
de Zapatero con Venezuela, siempre el Partido Socialista a la cabeza le ha protegido y le han dado en todo el momento carta blanca para que hiciera y deshiciera todo lo que le ha venido en gana durante estos años. ¿Qué negocios ha tenido Zapatero en Venezuela en nombre del Reino de España? Porque es que Zapatero opera en nombre del Reino de España desde hace mucho tiempo en todos los mejunjes del gobierno de Sánchez, pero no da explicaciones por ello. Entonces, hombre, lo suyo es que se aclare, ¿no? Y que nos diga dónde está, cómo ha sido, si es verdad, qué implicaciones tienen, porque Estados Unidos ahora está investigando a 64 personas, entre ellas al señor Zapatero. ¿Por qué? Tendremos que saberlo, ¿no? O cómo funciona, o no hay... No sé, no, yo entiendo que Sánchez no respeta las instituciones, que no va al Congreso a dar explicaciones, que los medios incómodos le molestan, etcétera, pero llega un punto en el que, en fin, yo lo que no quiero pensar es que España pasa a la historia por haber sido el país que más tuvo que hacer por Venezuela y que menos hizo. Yo siento, insisto, verdadera vergüenza porque son nuestros hermanos, porque somos nosotros mismos. Venezuela, Argentina, Colombia, somos nosotros mismos. Lo fuimos en el pasado, estamos todos mezclados, llevamos apellidos, llevamos la misma sangre, llevamos el mismo pasado y debemos llevar el mismo futuro. Y España ni ha estado ni se le ha esperado en todo esto, solo mirando para otro lado. Si esa dictadura, en vez de ser una dictadura de izquierdas, fuera una dictadura de derechas, no le hubieran permitido ni esto. Bueno, para empezar, es que hoy no hay todas las dictaduras del mundo son de izquierdas. Pero si hubiera sido una dictadura de derechas, tan estupendos que se ponen en España con los dictadores muertos, si este hombre, Maduro, fuera un dictador de derechas, no hubiera llegado ni a la vuelta de la esquina. Pero como era de los suyos, las internacionales socialistas, comunistas, se han protegido y se siguen protegiendo y se dan amparo y pasaportes y apoyo para seguir haciendo el mal. Y han aprovechado la situación de un pueblo secuestrado por su propia riqueza natural, como es Venezuela, que siendo uno de los países con mayor riqueza natural del mundo, el que ha estado en peor situación. Cuando más del 70% de la población vive la más absoluta miseria, pobreza y con apagones, te demuestra que el pueblo de Venezuela ha sido preso de su propio petróleo y de todos aquellos estados que han querido simplemente vivir de su sufrimiento. Yo por ahora, por eso lo que quiero es, desde luego, que haya una transición a una democracia y que permitan al pueblo elegir libremente. Es lo que deseamos todos. Es lo que quieren y desde luego lo que no sabemos es si eso en mi caso, y desde luego el Partido Popular también será apoyar a María Corina. Pues Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, muchísimas gracias. Una cosa, Susana, perdona, con esto acabo. Se ve ahora la gente estupenda con lo del petróleo, a ver si Estados Unidos con el petróleo. Pero entre China, Rusia e Irán han estado durante todos estos años lucrándose con el petróleo y con el narcotráfico, y luego Maduro daba la represión para darle estabilidad al sistema, pero mientras tanto eran China y eran Rusia los que se han lucrado con ese petróleo y se han devuelto los favores durante todo este tiempo. A través de Cuba también, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si el petróleo es para nuestros amigos los de la izquierda, está bien. Si el petróleo no, es que no tendría que ser para nadie. Tendría que ser un pueblo soberano el que decida su futuro y que dejan de una vez todos de meter ahí la mano. Eso desde luego. Pero ahora tendrá que haber una transición que no se me ocurre en un país militarizado y armado hasta los dientes como está ahora mismo, pero a su vez de gente muy pacífica, ¿cómo se puede salir de esto? Así que habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo. Desde luego, quien no ha hecho algo es la Unión Europea en muchas ocasiones y no digamos nuestro gobierno.